Y en este segundo capítulo de Autores que retrataron a Venezuela, vamos a hablar de mi escritor favorito venezolano, Miguel Otero Silva, que además ha sido poeta, fundador del diario El Nacional, político, parte de la generación de 1928 y una de sus grandes obras, Casas Muertas. Leerla hoy es como si se hubiese publicado anteayer. Exactamente. Cada vez es más vigente, pero no solo eso, sino prácticamente su segunda parte, Oficina número 1. Pero para hablar de este autor y cómo logró retratarnos y que incluso hoy nos sigamos identificando con sus textos, tenemos en el estudio a Carlos Ortiz Bruzual, filósofo y profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Recibirlo además aquí en el estudio. No, encantado. Cuando hablamos de Miguel Otero Silva y su obra, ¿qué representa en términos de la literatura venezolana? Bueno, en términos de la literatura venezolana podríamos decir que, por una parte, es un escritor fundacional de la narrativa moderna propiamente del siglo XX, ¿no? Porque desde novelas como Fiebres, la propia Casas Muertas, disculpe, ya él es un escritor que va a plantear formalmente dos cosas interesantes. Una es el uso del periodismo, es decir, todo el trabajo casi que de cronista que él hace para recuperar y poner en escena bajo la forma de ficción asuntos que, entre otras cosas, él vio directamente, las vivió, porque como decían, él fue parte de la generación del 28 que enfrentó a Juan Vicente Gómez, fue uno de los primeros delegados de la primera conferencia del Partido Comunista Clandestino en Venezuela. Entonces era una persona muy vinculada con las luchas políticas, que tenía una gran capacidad para registrar, para observar y para traducir eso en textos narrativos. Y desde ese punto de vista es una línea de trabajo en la narrativa venezolana que tiene la impronta del periodista, que logra, como decía, prácticamente ser un cronista. Y lo otro es que después de, sobre todo con Cuando quiero llorar no lloro, que viene después de Oficina número 1, él también va a desarrollar una estética y una forma de escribir, de construir con el lenguaje, no solamente a los personajes y las situaciones, sino sonidos, recuperar el lenguaje de la calle. Él va a introducir, digamos, una narrativa muy personal con unas características mucho más contemporáneas. Entonces, desde ese punto de vista, es uno de los escritores fundacionales por una parte, y al mismo tiempo, si no hace una ruptura, es un escritor innovador. Y decía usted obviamente su habilidad en el periodismo que lo llevó a trabajar en diferentes publicaciones que quizás en el momento estaban algunas prohibidas. Luego, bueno, el gran periódico que fue El Nacional. Pero pareciera que Casas Muertas es un gran reportaje, sobre todo porque él se tiene que ir a la población de Ortiz para hablar con los vecinos, las personas que habían sobrevivido a todas esas tragedias. Y uno de esos personajes, la maestra, creo que era maestra de escuela, que es la que él retrata con el personaje de Berenice. Es decir, es un gran reportaje, como también puede ser un gran reportaje, noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Bueno, en efecto, noticia de un secuestro es un gran reportaje, porque está trabajado así, y además con esa picardía de García Márquez, de que cuando termina el libro, la persona, digamos, que fue objeto de ese secuestro, le dice como para escribir un libro. Y así termina el libro, ¿no? Y bueno, él hace ese juego allí con las lectoras, con los lectores. Pero sabemos que eso es un libro de no ficción y que estamos leyendo la reconstrucción de esa experiencia, por supuesto con todos los recursos narrativos y, insisto, con esas ironías de él, que dice que la señora que la tenían secuestrada, la mujer que la cuidaba, cantaba con oído de artillero, suficiente para imaginarse que cantaba horrible. En el caso de Casas Muertas, por ejemplo, como decía, de Miguel Otero Silva, él sí construye una ficción que tiene, por supuesto, ese recurso tan interesante y tan valioso en la literatura, que es la de construir una ficción con personajes reales. Reales no solo porque son gente con quien efectivamente él habló, es un trabajo de campo, es una investigación, tratar de reconstruir en unas coordenadas además muy precisas el lugar, sus características, sino que se parece, guardando todas las distancias, a algo que se ha puesto de moda, sobre todo en el cine, que son las ucronías, que lo hace mucho Tarantino, como lo hizo, por ejemplo, con Bastardos sin Gloria, que uno ve una película donde asiste a la muerte de Hitler. Que no existió. Exactamente, asesinado dentro de un cine, encerrado en una trampa mortal que le tienden, o la que hace con Django Desencadenado, que es en la guerra de secesión de Estados Unidos. Entonces,
Otero Silva hace eso de tomar estos personajes reales, situaciones reales, y las construye en un relato de ficción donde él se permite entonces introducir personajes como Carmen Rosa, que aparece también en Oficina Número 1, que más que estereotipos o arquetipos son la encarnación de una situación que él quiere plantear allí. Que hablando de esta obra innovadora y de narrativa moderna en términos de literatura en nuestro país, nos retrata extraordinariamente bien porque sus temas subyacentes son temas que han sido parte de nuestra historia contemporánea y siguen estando allí. Nos habla de la Venezuela petrolera, la Venezuela rural, la Venezuela en la que hay pobreza y desigualdad. Bueno, justamente como la idea es poner el foco allí en cómo retrataron al país, ciertamente algo en lo que creo que Otero Silva está en una tradición también de los grandes cronistas, que son importantísimos en lo que nosotros conocemos hoy como América. Él logra dar cuenta de momentos del país poniendo el énfasis en características muy particulares, muy específicas, que ayudan a comprender mucho el tipo de situación en que vivía la gente. Como fiebre, que es la gente sometida al horror de enfermedades que podrían perfectamente curarse con una pastilla. Lo ves luego en Casas Muertas, en que es recurrente que por efectos del paludismo, la hematuria, como dice él, y otras afecciones, la gente también está prácticamente condenada a muerte. Sebastián, el novio de Carmen Rosa, de hecho, muere, y como dice en alguna parte de la novela, muere sabiendo que es como que sabe que esa muerte está allí, y la novela empieza con un entierro. Empieza con un entierro y termina con la demolición de un pueblo en el que ya no queda nadie. No hay más que hacer, pero te encuentras con que Carmen Rosa, que es un personaje muy particular, muy raro dentro del pueblo, porque parece que siempre está en otra parte, le dice a su mamá en algún momento: yo no estoy resignada, me voy, pero para hacer algo, para no dejar de hacer. De hecho, hay una parte de la novela donde él dice que ella tiene un patio precioso, que lo cuida mucho, porque dice, está tratando de hacer algo, de construir algo en medio de tanta destrucción. Entonces, ese retrato del país te da la dimensión sociopolítica, porque ahí está presente el problema de la resistencia contra Gómez, la forma como llegan, la relación con los maestros, justamente con la maestra, esa cosa de que es un lugar donde hay una gente haciendo un esfuerzo por cumplir con esa misión, pero al mismo tiempo es un país donde hay una gente que llega a la conclusión, como lo dijo alguna vez también el propio Simón Bolívar, aquí no queda más que emigrar. Y es muy interesante que los personajes dicen, nos vamos a Oriente. Y es toda una poblada que se va hacia Oriente, como la emigración Oriente de 1814. Es decir, la gente se va arriesgándose a ver qué va a pasar por ahí. Que es justamente cuando llega al Tigre, en Oficina Número 1. Pero yo creo que una de los párrafos más maravillosos de Casas Muertas, y lo voy a leer para no meterle ni quitarle palabras. Yo ni vi las casas, ni vi las ruinas. Yo solo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido 4 bárbaros, 20 bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice. Y como le digo, eso es un párrafo que lo lees hoy y te sientes retratado en algo que se escribió en 1955. Bueno, yo diría que en parte eso tiene que ver con que es una novela contemporánea en el sentido siguiente, que pasa con muchas obras literarias que no pierden vigencia o siguen teniendo impacto. Y es que la manera como él construyó esa novela, como dijimos, por una parte, tiene mucho que ver con su capacidad y su habilidad para producir como base, estoy de acuerdo, un gran reportaje, aunque luego no lo publique como un gran reportaje, y entonces él logra recuperar cuestiones reales muy crudas, muy duras, que en cualquier momento en que las leas, percibes que tiene como un sentido de actualidad, de presencia muy fuerte. Eso es algo desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de la propia novela, justamente por esa capacidad que él tiene, como decíamos, de tomar un personaje para él decir algo acerca de lo que pasa. Para él, por esa vía, ser él quien, digamos, ponga
en la novela un elemento de juicio. Y te vas a encontrar con que cuando llegan a El Tigre, que todavía no tiene nombre siquiera, porque como dicen, eso no es más que un campamento con unas casas portátiles, etcétera, donde no hay nada, son unas personas tratando de asentarse allí, que eso sería, si es en el momento en que nació El Tigre, es 1933. Pero ellos, Oficina Número 1 es un pozo que revienta en el 37. Y la novela termina con unos niñitos que están jugando y uno de los niñitos dice, vamos a tomar Berlín. Y con eso te está indicando que estás en el año 45. Es decir, él también con esas novelas va marcando efectivamente ciclos del país, ciclos políticos. Y una de las cosas que tiene esa línea de trabajo de él, en la que no hay que saltarse la muerte de Honorio, es que pasa el tiempo, pasan las épocas, y tú ves que la situación de las personas en general es más o menos la misma. Sí. Están en una dinámica de pobreza, en casas muertas, de mucha incertidumbre, y como dice él, cuando describe la escena del entierro, de confusión, como de extravío, que es como se siente Carmen Rosa allí. Pero luego cuando llegan al Tigre, que es el boom petrolero, que muere Gómez y lo celebran, no hay realmente un cambio sustancial para esas personas. Siguen siendo unas personas que viven en la pobreza, sin mayores expectativas, que además pareciera que el mundo tiene el tamaño de la sabana, hasta donde se pierde su vista, pero no pueden ir más allá de donde está su vista. Hay una cosa muy simbólica en Oficina Número 1, y es que cuando se va el camión que maneja el Trinitario, que los llevó desde Ortiz, en Guárico, dice que el camión va sonando y hay un momento en que se lo traga la lejanía. Entonces, eso es muy interesante porque quienes conocemos la sabana, el Tigre, todos esos lugares, sabemos que son sabanas en las que la vista se pierde entre una vegetación que, bueno, todavía es salvaje. Y eso es interesante porque da la idea de infinito, de una gran dimensión, pero al mismo tiempo como de encierro. Cuando conversamos con Carlos Ortiz Bruzual, él es filósofo, es editor, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. En este segundo capítulo de nuestro seriado dedicado a esos autores que retrataron a nuestro país, hoy dedicado a Miguel Otero Silva. La obra de Miguel Otero Silva se hace relevante estando él en vida. ¿Cómo recibe el público venezolano esas piezas que retratan nuestra realidad? Sí, Otero Silva, al igual que Gallegos, fue un escritor que en vida tuvo el reconocimiento y digamos, el valor y la relevancia que tiene hoy. Es decir, las novelas de Otero Silva que aparecieron originalmente en ediciones venezolanas fueron luego publicadas por Saiz Barral, que fue su editorial, digamos, fija durante mucho tiempo, y fueron novelas que tuvieron ediciones y reediciones. Durante mucho, se vendieron muchísimo, se publicaron y se divulgaron mucho dentro y fuera de Venezuela. Que eso le iba a comentar, a pesar de que son temas que parten de esa crónica del relato periodístico y de esas realidades o hitos venezolanos, se hacen comunes a América Latina. Es decir, también podrían ser trasladados algunos de esos ejes temáticos al continente y quizás por eso pueden tener también éxito y identificación, conexión con público en otras partes. Es bastante probable con todas las diferencias, ¿no? Porque tú piensas en Casas Muertas y Casas Muertas podría evocar El Llano en Llamas de Juan Rulfo, donde hay escenas de gente que, bueno, parecería estar como tirada a su suerte sobre la tierra y como perdida, que son víctimas de algún modo de procesos de desarrollo de infraestructura y van quedando por ahí desarraigadas porque son desalojadas de sus sitios y tienen marginados. que ir por un desierto buscando un lugar donde irse, y tú ves que en eso podría tener algo en común. Ahora, él fue, como decía, un autor contemporáneo, fue un autor moderno siempre, es decir, no fue un autor tradicional. Tú lees una novela como Fiebre o como Casas Muertas y luego lees El tirano Aguirre, Príncipe de la Libertad, y lees Cuando quiero llorar no lloro, y son novelas diferentes. Un trabajo de lenguaje, de búsqueda estética ya muy distinto. Entonces eso a él le dio una relevancia y le dio una proyección incluso fuera del país, como decía, por su propio valor literario también. No solamente porque las temáticas pudiesen ser
similares o pudieran tener resonancia en otros públicos, sino porque un trabajo como Cuando quiero llorar no lloro, por ejemplo, tiene un trabajo de lenguaje y un trabajo de referencias simbólico, poético, una narrativa muy, muy curiosa. Es una novela que quizás es más dura que las otras, porque ya es la democracia, es la época de como formalmente se le ha dicho, de la democracia representativa, y el país queda peor retratado. Porque es el país donde ya, digamos, ha salido de esa peste del paludismo, ese encierro, ese confinamiento a unos campamentos, a un pueblo perdido, pero entonces lo que él retrata allí es una violencia impresionante. Entonces son 3 jóvenes, 3 victorinos, uno pobre, uno clase media y uno rico, que tienen en común no solamente sus nombres, haber nacido el mismo día, sino que los 3 entran en una dinámica de violencia muy duro. Uno porque es un ampón, un malandro, digamos así. Otro porque se va a la guerrilla urbana, a la lucha política. Y el otro porque, bueno, es un cifrino que es patotero, pandillero. Entonces es muy interesante también eso, porque ves que Otero Silva, sin duda, porque es algo que además él nunca lo disimuló, al ser un militante comunista, es también un crítico del orden de cosas, del establishment, y él quiere también hacer ver en esas novelas, bueno, que hay una realidad muy cruda y que en el mundo en el que estamos, aunque no nos demos cuenta, porque no es un defecto de nadie no percibir la dimensión del desastre en el que puede estar si no lo percibe. Él también trata de mostrar allí que hay una Venezuela, digamos así, esperanzada, una Venezuela muy dinámica, que es otra cosa distinta del perejimenismo y del gomecismo, pero que es una Venezuela muy conflictiva. Es decir, que socialmente es muy complicada, una sociedad muy compleja, porque además es Caracas, y Caracas él creo que logra retratar lo complejo que es, porque incluso, como decía en algún momento hace un rato, él introduce en esa novela el lenguaje de la calle, la forma como... Tú ves a los victorinos y su contexto, y ya la forma como se refieren a las cosas, tú ubicas que son... Lo ubicas geográficamente. Y socialmente en la ciudad. Es muy interesante. Además, con el maravilloso y fino uso del humor que tenía Miguel Otero Silva. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en este segundo capítulo del seriado Autores que retrataron a Venezuela. Hoy hablando de Miguel Otero Silva. Carlos Ortiz Bruzual es filósofo y profesor de la Escuela de Letras de la UCB y nos acompañó en esta maravillosa conversación. 10:44. Vamos a escuchar... ¿Cuál? Beatles.